te adoramos, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Te adoramos, Padre. Mi corazón te anhela, Señor. Mi corazón te adora, bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor bendito. Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en gran manera. Dios les bendiga en este momento y su Espíritu Santo esté en ustedes. Su Espíritu Santo los esté guiando en esta mañana. Que su Espíritu Santo los siga guiando en todo momento y en todo lugar. Bendiciones. Mandamos saludos a todos los que nos estén viendo de cualquier lugar. Dios les bendiga en gran manera, amados hermanos. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Como bien recordamos, estamos viendo la serie de la cruz olvidada, ¿no? Estamos en esa serie de la cruz olvidada y como hemos visto en esta serie, hemos tocado temas como el evangelio verdadero, el evangelio de verdad. Hemos tocado temas como la cruz, la pasión de la cruz. Hemos tocado temas también como el nuevo nacimiento. Son temas importantes y temas que han ido edificando nuestra vida hasta el día de hoy. Gracias a Dios por permitirnos estos estudios. Son temas que emergen directamente de la cruz, el significado de la cruz y el por qué amamos, el por qué seguimos a Cristo, el por qué Él padeció por nosotros en la cruz, amados hermanos, ¿no? Hoy en este día empezaremos a hablar sobre el tema del testimonio del cristiano, que es muy importante para nuestra vida, para donde estemos. Eso habla de nosotros como personas en Cristo, de nosotros como seguidores en Cristo, ¿no? Ese es un tema muy importante, que sea Dios hoy edificándonos, ¿no? Entonces, el tema de hoy, mis amados hermanos, es el testimonio del cristiano. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Si me gustan acompañar a su Biblia, mis hermanos, en la palabra de Dios, vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Mateo, capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios: así alumbrare vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué interesante palabra, hermanos. Dice que alumbre vuestra luz, que la luz esté delante de nosotros los hombres, para que puedan ver vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso habla mucho de nosotros como nuestro testimonio. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Jesús, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Que seas tú, bendito Dios, dándonos esa guía, Señor. Abre nuestro corazón a tu entendimiento, bendito Dios. Háblanos a nuestro corazón, Señor. Háblanos, Señor. Pon nuestros oídos espirituales atentos, Señor, a tu palabra. A lo que hoy nos quieres decir, Señor, para ser unos representantes tuyos, unos representantes de tu reino aquí en la tierra, Señor. Que podamos dar un buen testimonio de que Cristo vive en nosotros, amado Dios. Gracias por este tiempo. Toma tú el control, Señor. Usa mi vida, usa mis labios, Señor, para hablarnos, bendito Dios. Te damos gracias por todo este tiempo. Que Dios nos bendiga. Así es, amados hermanos, como hemos visto, la palabra de Dios. Y tengo una pregunta: ¿nosotros estaremos decididos a dar un buen testimonio? ¿Estaremos en toda la disposición y en toda la decisión de dar un buen testimonio? La vida, hermanos, está llena de oportunidades para dar testimonios en todos lados y en todos lugares. La vida nos da oportunidades para dar el testimonio de lo que ha hecho Dios en nuestra vida, lo que ha hecho Dios con nosotros, y así manifestarlo a la gente que nos rodea, manifestarlo en donde quiera que estamos. Esto quiere decir que para mostrar lo que somos en nosotros, lo que hay en nuestro corazón y lo que pensamos, con el fin de que las personas crean en el Señor.
Eso es muy importante, hermanos, que nosotros no tengamos un comportamiento diferente, un comportamiento distinto, que mostremos a Dios en donde quiera que estemos. Y puedo hacer una pregunta, hermanos. ¿Se puede ocultar una ciudad que está en la cima de una montaña? ¿Cómo la podremos ocultar? Pues claro que no, mis hermanos, no se puede ocultar, porque por las noches la luz se ve a distancia, la luz se ve lejos, igual que nosotros, amados hermanos, no nos podemos ocultar, porque si vivimos para Cristo, vamos a brillar como esas luces, vamos a brillar como una luz brillosa, vamos a dar un destello muy grande, mostrando a otros cómo es Cristo. Esto me gusta, mostrando a otros cómo es Cristo. Nosotros tenemos que mostrar a Cristo. ¿Qué pasa si nosotros ocultamos nuestra luz, hermanos? ¿Qué pasa si nosotros no somos esa luz? Si no damos ese buen testimonio de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué pasa? ¿O qué pasaría, hermanos? Cuando nosotros deberíamos hablar de Cristo y hay veces que no lo hacemos. ¿Qué pasaría, hermanos? Al hacer lo que todos hacen, lo que la demás gente del mundo, como le llamamos, lo que la demás gente que no conoce a Cristo hace. ¿Somos imitadores de los que no creen en Jesús? Negar la luz y la cruz de Cristo, hermanos. Cuando dejamos que el pecado empañe nuestra luz. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Al no dar a conocer la luz de Cristo a otros. Al no fijarnos en las necesidades de los demás. Nosotros como cristianos y como seguidores de Cristo somos un faro de la verdad. No escondamos nuestra luz del resto del mundo. No nos escondamos, no nos ocultemos. La Biblia dice que nosotros somos luz y seamos luz donde quiera que estemos, dando un buen testimonio de Cristo en nuestras vidas. Dice Lucas 11:33, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino que en el candelero, para que los que entran vean la luz. Para los que entran, vean la luz. Nosotros debemos de ser ese candelero, con esa luz, que anuncia la presencia de Jesús, la presencia de Dios en nuestra vida, lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y pregunto yo, ¿habla tu vida de que Cristo vive en ti? ¿Habla tu vida de que Cristo vive en ti? ¿Tú demuestras que Cristo vive en ti? Esa es una responsabilidad que nosotros como cristianos tenemos. Mostrar a la gente que Cristo vive en nosotros y que nuestra vida y nuestra personalidad, nuestros pensamientos hablen de que Cristo vive en nosotros. Nuestras vidas deben hablar de que Jesús está en nosotros los cristianos todos los días de nuestra vida. Y eso se llama responsabilidad. Tenemos esa responsabilidad, marcando siempre la diferencia en el día a día y llamando bueno a lo que Dios dice bueno. Nosotros tenemos que llamar bueno a lo que Dios dice bueno. Qué impresionante. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque este mundo le llama malo a lo bueno y a lo bueno le llama malo, Isaías 5:20. Qué raro, ¿no? La gente de este mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y nosotros tenemos que llamar bueno a lo que Dios llama bueno. Eso es lo que nosotros debemos hacer como Cristo. ¿Y cómo es lo bueno para ti, para mí, para cada uno de nosotros? ¿Cómo el mundo ve lo bueno? ¿O cómo Dios ve lo bueno? Porque también debemos de ser íntegros ante los ojos de Dios. Primeramente. Y también íntegros a la gente que nos rodea, a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Qué necesitamos entonces para dar un buen testimonio? ¿Qué necesitamos para hacer un buen testimonio donde quiera que andamos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué necesitamos? Por otro lado también, ¿dónde debemos de ser de buen testimonio? ¿Dónde es que debemos de ser de buen testimonio? Y hoy Dios nos responde estas dos preguntas. Hoy Dios nos responde a estas preguntas. Y primero, para dar un buen testimonio, primero debemos de experimentar el testimonio del poder de Jesús en nuestra vida. El testimonio del poder de Jesús, de lo que ha hecho en nuestra vida. Y eso es impresionante.
como podemos ver y podemos recordar la historia del Gadareno en Marcos 5, del 1 al 8. Este era un hombre endemoniado que cuando llegó Jesús se le presenta el Gadareno, ¿no? Lo primero que le dice: ¿qué traes contra nosotros? Entonces los expulsa el Señor, se van al hato de cerdos. Eso sabemos del Gadareno. Pero ¿qué pasó después de que Jesús hizo eso? ¿Qué pasó después de que el Gadareno experimentó el poder de Jesús? ¿Qué fue lo que pasó? Veamos un poco del Gadareno. El Gadareno estaba muy necesitado. Él estaba completamente controlado por el enemigo, controlado por Satanás, ¿no? El primer paso que da este Gadareno es cuando se acerca a Jesús. Se acerca a Jesús porque estaba en un pecado, vivía en un pecado. El Gadareno, no dice la Biblia cuál, pero a como estaba, podríamos pensar que estaba en un pecado, ¿no? Y si lo reflejamos en nuestra vida, ese control que luego que Satanás tiene en nosotros, es cuando viene la tentación a nuestra vida. Y al caer en el pecado, se vive en esa opresión, viene una opresión y viene una opresión por la culpabilidad de nuestro pecado. ¿Sí me explico, hermanos? El primer paso, cuando Satanás toma el control de nosotros, es cuando viene la tentación. Y al caer en ese pecado, se vive en la opresión, por la culpabilidad del pecado que estamos cometiendo. Otro punto que podemos ver es cuando no se abandona el pecado, viene la atadura al pecado. Nos ata al pecado, nos atamos al pecado. Que es cuando la persona está viciada conforme a los deseos de la carne. Cuando no hacemos la voluntad de Dios. Cuando no hacemos lo que Dios manda, lo que Dios nos dice. Y así sucesivamente, el enemigo va tomando cada vez más el control y el dominio de cada uno de nosotros hasta que viene a poseer a la persona esporádicamente. Pero el Gadareno estaba en otro nivel. El Gadareno estaba aún más completamente posesionado por el enemigo. Podemos ver que el Gadareno tenía un problema muy grande. Tenía un problema muy grande donde el enemigo ya tenía el control de su propia vida. Satanás tenía el control absoluto de su vida durante todo el día. Pero ¿qué pasa? Cuando llega Jesús, Jesús está dispuesto hasta el día de hoy a venir a nuestra vida, a dar testimonio de su poder en nuestra vida. ¿Por qué? Porque una vez que experimentamos el poder de Dios en nuestra vida, lo damos a conocer en todos lados. Una vez que experimentamos el poder de Cristo en nuestra vida, no dejamos de hablar de Él, no paramos de hablar de Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que salir de nuestro confort para dar testimonio. Tenemos que salir de nuestra pasividad para dar testimonio. No diciendo: ay, el Señor Jesús ya hizo el milagro en mí, el Señor Jesús ya hizo algo en mí, y hasta ahí. No, porque vamos a ver qué pasó después de que el Gadareno fue liberado. Dice en Marcos 5 del 18 al 20, ¿no? Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a predicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús en él, y todos se maravillaban. Qué impresionante. Después de ser liberado, él pudo experimentar el poder de Dios. Pero ¿qué pasó después? Él fue un testimonio vivo. Él dio un testimonio eficaz de lo que había hecho Jesús, del poder de Jesús. Y yo pregunto, ¿estamos dispuestos a ser de testimonio? Aún con lo que Dios haya hecho en nuestra vida, lo que Dios nos haya quitado, de donde Dios nos haya ido a traer, ¿estamos dispuestos a ser de testimonio? Jesús le dijo al Gadareno: ve a tu casa. Lo primero que le ordena es: ve a tu casa. Llegaba el momento de dar el testimonio para el Gadareno. Llegaba el momento de que él hablara del poder de Jesús, de contar a otros lo que había hecho Dios en su vida, lo que había hecho Dios con él, cómo había sido liberado. Y hoy yo te digo, hermano, sal de tu confort, anuncia el evangelio, anuncia
lo que Dios ha hecho en tu vida. Sé testimonio de lo que Dios te ha transformado, te ha cambiado. Seamos ese testimonio. ¿Dónde debemos de ser ese testimonio? En nuestra casa, con los nuestros, en nuestra ciudad. Es donde debemos de empezar a dar ese testimonio. El más importante es desde casa, porque es donde más nos conocen. Demos testimonio de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, en palabra, pero también en comportamiento, en acciones. La Biblia dice, todos se maravillaron. Jesús está dispuesto a darnos el testimonio de su poder. Jesús está dispuesto a darnos ese testimonio del poder. Veamos en Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. No hay una excusa para no ser visibles. No hay una excusa para no mostrar ese testimonio a la gente. No hay excusa. Tenemos que dar ese buen testimonio como cristianos. ¿Y tú estarías dispuesto a ir a otros y compartir ese testimonio tanto en lo que Dios hizo en tu vida como en comportamiento, como en actitudes, como en pensamientos? ¿Dónde podemos ser de buen testimonio? Tercera de Juan 1:12 dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Juan dice que todos daban testimonio de Demetrio. Imagínense cuánta gente lo veía. ¿Cuál era su actitud de él ante la gente? ¿Cuál era su comportamiento? ¿Cómo hablaba la gente? ¿Cómo ayudaba a la gente? ¿Cómo compartía con la gente? Que él era visible a todos. Todos daban buen testimonio de él. Todos hablaban bien de él. No dice algunos, dice todos. No había quien hablara mal de Demetrio. No había quien diera un mal testimonio de él. Su vida era íntegra a los ojos de Dios y a los ojos de los demás. Y cuando hablamos de todos, podemos hablar en general de todos. Todo el lugar, todo el pueblo donde estaba Demetrio, tenían buen testimonio de él. Hablaban bien de él. Nosotros seamos de buen testimonio también para con los de afuera, para con los que creen, para con los que no creen. Seamos de buen testimonio. Sigamos haciendo eso que hacía Demetrio, que todos hablen bien de nosotros como cristianos. Esto es decir, a todos nuestros conocidos, aquellos que nos conocen por la colonia, a los vecinos, al tendero de la tienda, hasta el mecánico, al de la gasolinera, a donde nos paremos, a toda la gente que esté a nuestro alrededor, a todos nuestros conocidos. Demos ese testimonio como Demetrio, demos ese testimonio de que Cristo está en nosotros. Aún aquellos con los que no tenemos una relación, con los que no tenemos esa relación cercana, pero que nos conocen, que conocen nuestro día a día. A todos aquellos que nos ven diario, que pasamos por el mismo lugar, que vamos al mismo lugar. Aún a toda esa gente, todos tienen que ver nuestro buen testimonio. Y yo me hacía una pregunta. Si preguntaran a nuestros vecinos, si preguntaran a tus vecinos, ¿qué dirían de nosotros? Si llegaran a preguntar a nuestros vecinos, oye, ¿cómo es él? Oye, ¿qué es él? ¿Tendríamos un testimonio íntegro? ¿Tendríamos un testimonio verdadero de que Cristo está en nosotros? Juan 9, del 8 al 10 dice, unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Qué
impresionante, hermanos. Qué impresionante. ¿Somos de buen testimonio? ¿Tenemos ese buen testimonio? Es decir, esto, a todos los que hemos tenido un encuentro ocasional con alguna persona, o todos los que han tenido un encuentro también ocasional con nosotros, ¿cómo nos han visto? En ocasiones nos encontramos con personas en alguna fila, en algún lugar de alguna oficina, en una cita médica o en algún evento donde hemos estado. ¿Cómo somos? Después de conocernos con alguien, ¿qué hablarán de nosotros? Después de platicar con alguien, ¿qué hablarán con nosotros? ¿Cómo nos comportaremos? Hoy al día de hoy la gente ve tu comportamiento. La gente ve cómo eres. Y si dices que eres cristiano y haces las cosas mal, la gente entonces dice, para ser igual mejor no. Para ser un cristiano así, mejor me quedo donde estoy. Yo soy católico de hueso colorado, muchos dicen. Yo sigo mi religión, yo sigo mis ideas. Por el mal testimonio que damos. A veces hablamos groserías, a veces hablamos mal. ¿Qué piensa la gente? ¿Ese es cristiano? ¿Qué ejemplo somos, hermanos? ¿Qué ejemplo somos? Yo estaba meditando y veía un poco la vida de José cuando estuvo en la cárcel. Cuando José estuvo en la cárcel fue de buen testimonio, porque él se comportó recto ante los ojos de Dios ahí en ese mismo lugar. Su testimonio fue muy obvio a todos los que estaban en ese lugar, pero aquí hubo un resultado de ese buen testimonio. Y después, al tiempo, tuvieron que hablar de él. Después de un tiempo, tuvieron que mencionar de él, porque se acordaron. Él había dado un buen testimonio, él había dado unas palabras en la cárcel. Él había sido ese testimonio del que se acordaron. José, el que estaba en la cárcel. Y eso obtuvo algo. ¿Qué fue lo que obtuvo? Hablaron de él por su buen testimonio y lo hicieron para una bendición, porque fue sacado de la cárcel y regresó nuevamente. Qué impresionante nuestro testimonio, hermanos. Qué impresionante lo que tenemos que presentar ante los demás. Qué responsabilidad tenemos al presentar a Cristo en nuestra vida. Y también a todos los que oyen de nosotros, tenemos que dar un buen testimonio. ¿Cómo hablan de nosotros aquellos que no conocen? ¿Cómo hablan de nosotros los que no nos conocen, pero nos ven de vista? ¿Qué hablarán de nosotros? ¿Qué pensarán de nosotros? Cuando entras a la tienda, ¿cómo es tu manera de dirigirte? Cuando vas a un lado, ¿cómo es tu manera de dirigirte? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo hablas? ¿Qué es lo que dejas cuando tú te vas de ese lugar que piensen de ti? ¿Qué es lo que haces? ¿No? La reina de Saba había oído hablar de Salomón y vino de lejos para asegurar que lo que había oído era cierto. Había oído. ¿Qué escucha la gente de nosotros? ¿Qué escucha lo que hablamos? Si tenemos esa pasión de ir predicando en la combi, de ir predicando en el metro, imagínense toda esa gente que nos oye, todos los que nos escuchan, cómo se quedan pensando, qué piensan de nosotros. Yo recuerdo una vez que iba platicando con un hermano que me encontré en la combi, iba hablándole de Dios y anunciándole el evangelio, le iba diciendo lo que Dios hizo en mi vida, y cuando me bajo de la combi, se baja igual un hombre y me dice: oye, ¿cómo le hiciste para conocer a Dios? Me gustó lo que venías platicando, me gustó lo que venías diciendo. Eso alegró mi corazón. Eso alegró mi corazón porque dije: sí, los que nos oyen también sienten. Pueden sentir el evangelio en su corazón. ¿Cómo es que cómo es que hablamos? ¿Cómo es que nos dirigimos? Aquí podemos ver que bien la reina de Saba escuchó hablar de Salomón y vino hacia él. Segunda de Crónicas del 9, del 1 al 8 podemos ver esa historia. Entonces, ¿qué testimonio damos a los que oyen de nosotros? ¿Qué testimonio damos? También debemos ser de buen testimonio delante de Dios. Tener ese buen testimonio delante de Dios, y ese es el primero y el principal. El testimonio delante de Dios. Dios
dio buen testimonio de Job, porque dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? ¿Cómo veía Dios a Job? ¿Qué pensaba Dios de Job? Aquí nos los dice, que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Él daba ese testimonio a los ojos de Dios. Y es lo que hoy nosotros tenemos que hacer, dar ese testimonio delante de Dios. Nuestro testimonio debe de estar delante de Dios. Imagínense, ¿no? Qué interesante. Debemos de dar testimonio primeramente delante de Dios. También debemos ser de buen testimonio en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, dice Efesios 4, 23 y 24: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad verdadera. Imagínense, hermanos, nuestras actitudes deben ser renovadas delante de Dios. En muchas ocasiones nos encontramos con actitudes que teníamos cuando no conocíamos de Dios, o simplemente porque son actitudes aprendidas en nuestra familia, actitudes que traemos arraigadas desde pequeños, desde nuestra juventud, cuando no conocíamos a Dios, o simplemente porque son actitudes que aprendimos en algún lugar, en nuestro entorno del día a día. También Dios quiere que seamos renovados. También Dios quiere renovar todos esos pensamientos, todas esas actitudes, todos esos comportamientos. Dios nos lo renueva. Él quiere renovarnos todo eso. En nosotros no debe tener ninguna parte en tinieblas. Nosotros no podemos tener ninguna parte en tinieblas. Debemos de ser esa luz, debemos de ser ese luminoso para resplandecer aún en las tinieblas, en la oscuridad. Debemos de ser esa luz donde quiera que estemos, esa luz donde quiera que andemos. Lucas 11:36 dice: así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Imagínense, hermano, todo nuestro cuerpo debe de ser esa luz. Imagínense cuando bajó Moisés del monte, que su rostro resplandecía y le tuvieron que poner ese manto. Esa luz tenemos que dar a los demás. Esa luz, tenemos que ser esa luz en la oscuridad de otros, esa luz en las tinieblas de otros. Seamos un buen testimonio, seamos esa luz donde quiera que estemos. Que todo lo que hagamos con nuestro cuerpo sea de buen testimonio para Dios. Que todo lo que hagamos con nuestro cuerpo glorifique a Dios en todo tiempo. Debemos de dar un buen testimonio con nuestra mente. Nuestros pensamientos deben de ser renovados, cambiados, transformados por Cristo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que Dios nos transforme y no nos conformemos con las cosas de este siglo, de este tiempo. Que sea Dios transformando, renovando nuestro entendimiento, para poder dar un buen testimonio y poder hacer la voluntad de Dios sobre la tierra, para poder hacer la voluntad de Dios que es agradable y perfecta sobre la tierra. Renovémonos en nuestra mente, hermanos. No podemos pensar como este mundo piensa. No podemos pensar como los demás de este mundo, sino como Dios piensa, sino los pensamientos de Dios. Pensamientos de bien y no de mal. Esos deben de ser nuestros pensamientos todo el tiempo y en nuestro día a día. Pensamientos de bien y no de mal. Que Dios pueda examinar en todo momento nuestros pensamientos. Que Dios examine nuestros pensamientos, hermanos. A veces nos hacen enojar y no decimos, pero pensamos algo. A veces no nos sale algo bien y no lo decimos, pero lo pensamos. Pensamos mal.
Que Dios renueve nuestros pensamientos, que también eso es parte de nuestro testimonio. Que Dios pueda examinar en todo momento nuestros pensamientos. Dice el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Todos los días pidámosle a Dios que nos examine, que sondee nuestro corazón para ver si podemos dar ese testimonio de ese Dios vivo, de ese Dios que nos restauró, que nos transformó, que nos justificó en una cruz. Seamos ese testimonio apasionado, que donde quiera que estemos mostremos a Cristo, que Cristo sea reflejado en nosotros, en todo tiempo, en todo lugar. Manifestemos a Dios en nuestra vida, en nuestro testimonio. No mostremos caras largas, seamos alegres, contentos, gozosos, porque un Dios nos salvó. No hay condenación en nosotros. Seamos ese testimonio. Seamos de buen testimonio en nuestro corazón aún, hermanos. Primera de Samuel 6:7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Que Dios transforme nuestro corazón, que nosotros no juzguemos a nadie, no señalemos a nadie. Dios conoce el corazón, mejor seamos de buen testimonio donde quiera que estemos. Entendemos que en muchas ocasiones uno puede hacer lo bueno con nuestros comportamientos, pero Dios no mira lo que mira el hombre. Él no mira lo que ven nuestros ojos, mira nuestros corazones. Y a lo mejor estaría haciendo una buena obra, pero la estoy haciendo por compromiso, la estoy haciendo con un pesar, y por fuera se verá bien, pero por dentro Dios conoce tu corazón. También eso es testimonio de nosotros. Hacerlo todo por amor. La Biblia dice que hagamos todo como para Cristo, quien nos salvó, quien nos justificó, quien nos redimió, quien nos dio la vida eterna. Hagamos todo como para Él, con un amor, con una confianza, con una seguridad en Cristo, con esa alegría, con ese gozo. Llevemos nuestra vida adelante, mostrando a Cristo en nosotros. Estamos dispuestos a ser testimonios verdaderos delante de Dios. ¿Dónde está nuestro corazón? Ahí estará nuestro tesoro. Donde esté nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Mateo 6:21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mi tesoro es Jesús y mi corazón está en Cristo Jesús. ¿En dónde está el tuyo? ¿Cuál es tu tesoro más preciado, más anhelado? ¿Las cosas del mundo? ¿Las cosas que te llaman la atención del mundo? ¿O nuestro Señor Jesucristo? ¿En dónde está tu corazón? Debemos de ser ese buen testimonio con toda la gente y aún con los más cercanos, los de nuestra propia casa. Debemos de ser de buen testimonio. Tercera de Juan 1:12 dice: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Sigamos siendo ese testimonio, sigamos dando ese buen testimonio donde quiera que estemos, en nuestro hogar primeramente, en nuestro hogar primeramente. De ahí somos nosotros mismos, de ahí salimos nosotros mismos. Ahí es cuando no podemos engañar a nadie. Ahí es cuando tenemos que hacer lo que decimos en casa, en la calle. Imagínate, si tú en tu casa tienes un comportamiento, en la calle eres otro, y que te digan, ¿cómo? Que digan nuestros hijos: oye, pues en la casa eres uno y aquí eres otro. Que tu esposa te diga, tu esposo te diga, bueno, allá en la casa eres uno y aquí eres otro. No, seamos esa luz, tanto adentro como fuera de nuestras casas. Seamos esa luz en donde estemos relumbrando en todos lados. Hay un dicho mundano que se dice: no hablar de las cosas que ocurren en casa allá afuera.
¡Ah, qué hipocresía! Se dice también que somos oscuridad en la casa y luz en la calle. Qué mal, ¿no? Debemos de ser esa luz tanto adentro como afuera. Todo tenemos que ser luz en nosotros. ¿Cómo es nuestra vida dentro del hogar? ¿Cómo es que vivimos dentro de nuestro hogar? José es un ejemplo del testimonio en su hogar, donde hizo su obra, porque José se negó a cometer ese adulterio con la reina, se mantuvo fiel a Dios en ese hogar, dentro de ese lugar donde era su hogar. Él se mantuvo fiel, él dio testimonio de su fidelidad a Dios en ese lugar. Imagínense, debemos de dar testimonio en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde estudiamos, en el día a día, en el medio de la presión, del cansancio, de un día pesado. Expresemos lo que somos, hijos de Dios. Expresemos a quien llevamos dentro, que es a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dice en Ruth que cuando vos va al campo y ve a Ruth, la pregunta a sus trabajadores que hizo es, él le preguntó a sus trabajadores y ellos le hablaban bien de vos a esta Ruth, de tal manera que Ruth tenía gracia delante de él. Era un buen testimonio, hablaban de un buen testimonio de él. Siempre demos ese buen testimonio, que la gente hable de buena manera de nosotros, que la gente hable bien de cada uno de nosotros, aún como seguidores de Cristo. Nuestras vidas deben ser testimonio de Dios en el día a día, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en donde estemos parados. Nuestro testimonio de Cristo debe de ser en nuestro día a día. Podemos ver otro ejemplo en Nehemías, que era el copero del rey. Siempre tenía un semblante alegre, contento. Pero llegó un día en que su corazón estaba entristecido por los muros destruidos. Nehemías pudo hallar gracia delante del rey por el buen testimonio que tenía delante de él. Nuevamente podemos ver que tu testimonio lleva gracia a los demás. Tu testimonio te puede llevar a otros lugares mejores, porque a Nehemías se le dieron cartas para ir a levantar y todo el apoyo del rey. Qué buen testimonio daba Nehemías, y así podremos ver muchas historias en la Biblia del testimonio real como seguidores de Dios. El testimonio que tenemos desde casa, desde el trabajo, desde la escuela. Y siempre debemos de hacernos esta primera pregunta: ¿qué piensan primero de nosotros en casa? ¿Cuál es ese testimonio que doy primeramente en mi casa? ¿Qué piensan de nosotros las gentes que nos rodean? ¿Qué piensan de nosotros las gentes que están a nuestro alrededor? ¿Estamos dispuestos a ser de testimonio a los de afuera? ¿Estamos dispuestos a hacer ese testimonio allá afuera, afuera de nuestras casas, delante de Dios y con los nuestros? ¿Estamos dispuestos, hermanos? La Biblia dice algo muy interesante. La Biblia dice que somos embajadores de Cristo. Y eso es que Dios nos está dejando una responsabilidad muy grande, hermanos. Dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. El embajador es responsable de dar a conocer los intereses de su país en el país que representa. Esa es una responsabilidad, da a conocer los intereses. Hace un juramento de hacer cumplir las leyes de su país dentro de la embajada. Imagínense, hermanos, cuánta responsabilidad tenemos nosotros como seguidores de Cristo. Tenemos que dar a conocer los intereses de Jesús aquí en la tierra. Y tenemos que hacer ese compromiso para cumplir nosotros también sus leyes, sus mandamientos y su palabra de Dios a quien representamos, que es Jesús. El embajador
necesita conocer bien los objetivos que su país tiene con relación al país donde va, donde es enviado. Nosotros debemos de conocer bien la palabra, debemos de conocer bien el evangelio, para así también llevarlo y relacionarlo al lugar donde estamos, predicarlo en el lugar donde estamos. Eso es nuestro trabajo. Nosotros estamos aquí por una misión determinada. ¿Y cuál es esa misión? Y es una misión muy importante que el Señor Jesús nos ha mandado a hacer: predicar el evangelio por todo el mundo, y no nada más con palabras, sino con nuestro ejemplo de vida, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de pensar. Tenemos que ser buen ejemplo donde quiera que estemos. Ya tenemos que quitar esa imagen que tienen del cristiano. Imagínense, hermanos, cuántas gentes dicen ser cristianos y están haciendo las cosas mal, están bebiendo, están en antros, están en lugares, pero dicen ser cristianos. ¿Cuál es el testimonio que dan a la gente? Y cuando la gente de afuera los ve, dicen: mejor no quiero nada con Dios, estoy bien con el Dios que tengo, estoy bien con el Dios que sigo. ¿Dónde queda nuestro testimonio, nuestro amor, nuestra pasión por Cristo? ¿En dónde dejamos la salvación? ¿En dónde queda la muerte de Cristo en esa cruz? ¿En dónde la dejamos? ¿En dónde queda? ¿Eres embajador o no eres embajador? ¿Eres representante o no eres representante de Cristo? Somos responsables para dar a conocer los intereses del reino de Dios, del reino que representamos, el reino de los cielos. Y ese reino es el que Jesucristo nos enseñó, el reino de los cielos. Somos representantes del reino de los cielos en la tierra. Somos embajadores del reino de los cielos en la tierra. Y como embajadores necesitamos vivir de acuerdo a las leyes y mandamientos y la palabra de Dios, a los cuales representamos. Representamos al reino de Dios. Somos embajadores de los cielos. Y es necesario que sepamos cómo transmitir a las personas de este mundo que nuestro Señor Jesucristo está interesado en ellos. ¿Cómo representamos? ¿Cómo llevamos ese objetivo a la gente? ¿Cómo damos a conocer eso que Jesús quiere? Jesús quiere manifestarse en la vida de los demás, no nada más en la nuestra, que ya conocemos. Los anhelos de Cristo es que todos se salven, que todos sean salvos. Y nosotros, que ya sabemos y que ya lo conocemos, anunciémoslo. Seamos ese testimonio vivo de Jesús. No nada más sea de palabras, sino de acciones. No nada más sea de que hablemos, sino hagámoslo, mostrémoslo. Seamos amables, seamos corteses. Anunciemos la palabra, alejémonos del pecado, alejémonos de las cosas que le gustan a los del mundo. No te digo que te alejes de los del mundo, porque tenemos que estar ahí entre ellos predicándoles el evangelio, siendo esa luz en la oscuridad, siendo esa luz en las tinieblas. Jesús nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora resplandezcamos esa luz, seamos esa luz. El embajador de Cristo vive según las leyes de su país, o sea, la ley de los cielos, y bajo la escritura de la palabra de Dios, que es la Biblia. Ahí vienen nuestras leyes, nuestros mandamientos, ahí viene nuestro manual de vida, ahí viene el cómo debemos mostrar a Cristo, el cómo debemos vivir, el cómo debemos ser. Sujetémonos a las cosas de Dios, sujetémonos a la Biblia. Seamos ese buen testimonio real, que la gente pueda ver en nosotros a Cristo. Se va a escuchar fuerte, pero yo digo, ¿por qué a veces no se transforma tu hermano? No se transforma tu tío, no se transforma tu papá, no se transforma tu esposo. ¿Por qué? ¿Cuál es el testimonio que estamos dando de Cristo? ¿Cómo nuestro comportamiento? ¿Seguimos peleando con el esposo? ¿Seguimos peleando con los hijos, con los padres? Ellos ven a Cristo en nosotros. Ellos conocen y saben que somos cristianos y están viendo el más mínimo error. Jesús tenía paciencia, mucha paciencia. Y es lo que a veces nos falta a nosotros, esa paciencia. Tenemos que ser ese ejemplo, ese testimonio, donde quiera que estemos. Preguntémonos por qué no se ha transformado el de al lado.
¿Por qué no se ha transformado mi vecino? ¿Por qué no han aceptado a Cristo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo soy? ¿Cómo me comporto? ¿Siempre estoy de malas? ¿Siempre estoy con una cara larga? No saludo ni a mi vecino, Señor, buenos días, Dios le bendiga. No lo hago. Cristo, aún en los tiempos difíciles donde Él estaba anunciando el Evangelio, yo no puedo ver en la Biblia que haya hecho caras a alguien. Él siempre estuvo dispuesto a servir a Dios. Él siempre estuvo dispuesto a servir a los demás. Él siempre dio un buen testimonio de Dios en su vida. Imagínense, hermanos, somos embajadores de Cristo sobre la tierra. Tenemos esa responsabilidad de presentar el reino, de representar el reino donde quiera que estemos. Seamos hombres apasionados por la palabra de Dios. Seamos hombres con entendimiento de lo que Jesús padeció en esa cruz. Anunciemos las buenas nuevas. Anunciemos la salvación, siempre con alegría, siempre con gozo. Dios nos ha dado esa sabiduría y nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para poder hablar con seguridad de la palabra de Dios. ¿Qué testimonio estás dando, hermano? ¿Qué testimonio estás dando a los demás? ¿Qué testimonio, hermanos? Dios quiere que seamos de testimonio. Necesitamos experimentar el testimonio del poder de Dios en nuestras vidas y salir de nuestro confort para dar ese testimonio. Dios ha hecho grandes cosas contigo y conmigo, con cada uno de los que está viendo en este momento este video. Dios ha hecho grandísimas cosas, estoy seguro. ¿Y cómo lo has anunciado? ¿Cómo has reflejado el poder de Dios a los demás? ¿Cómo lo manifiestas el testimonio en la vida de los demás? Todos tienen que dar buen testimonio, tanto de ti como de mí. Todos tienen que dar ese buen testimonio. Hoy me ves aquí, yo no sé qué piense la gente de mí, pero trato de hacer todos los días lo que dice la palabra de Dios, para hacer buen testimonio primeramente a Dios y para que la gente vea ese testimonio de Cristo que vive en mí y que está dentro de mí. Seamos de buen testimonio con los de afuera, hermanos. Seamos de testimonio donde estemos, en todo el tiempo, con quien estemos, en el trabajo, en la escuela, donde sea, hermanos. Seamos de buen testimonio, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Seamos de buen testimonio delante de Dios. Tu vida completamente debe estar gobernada por Dios en su totalidad, para reflejar a Dios a todos los que están afuera, a todos los que te ven. Debes de ser de buen testimonio y que sea el Espíritu Santo a través tuyo dando ese testimonio, y Jesús sea siempre tu ejemplo principal del testimonio de vida. Es una bendición, hermanos. Seamos de buen testimonio con los más cercanos, con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestro esposo. Dentro del hogar, seamos de buen testimonio. Que los que están alrededor de nosotros puedan ver a Cristo en nosotros. Que no sea que acabando la transmisión ya estamos peleando con los hijos, ya estamos peleando con el esposo. Tengamos paciencia. El Señor Jesús lo soportó todo por ti y por mí. Hagamos lo mismo. No dejemos de orar. No dejemos de orar por los demás. Levantémonos en oración por los demás. Que Dios se siga manifestando en nuestra vida para que los demás puedan conocerlo. Que seamos ese ejemplo que nos dejó Jesús cuando estuvo en la tierra. Y podemos ver el comportamiento y el testimonio de Jesús en los 4 evangelios de la Biblia. Es el mejor manual, hermanos. Seamos ese testimonio. Que la gente hable bien de nosotros. Que la gente vea en nosotros a Cristo. Que no se apaguen otras gentes. Que vean a Cristo en nosotros. Y aún los que no conocen, seamos ese buen testimonio, hermanos. Seamos ese buen testimonio.
Hoy yo les quiero decir que no bajemos la guardia, que aunque estemos pasando malos momentos, aunque estemos pasando malos ratos, sigamos dando ese testimonio. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de tu vida y de mi vida. Sigamos dando esos testimonios buenos, esos testimonios de Jesús en nuestra vida, hermanos. No nos detengamos, no nos detengamos. Sigamos siendo ese ejemplo. Sigamos dando ese ejemplo a los demás. Porque nuestro testimonio es muy importante. Porque nuestra responsabilidad de ser embajadores es muy importante. Somos embajadores de Cristo, representamos el reino de los cielos aquí en la tierra. Mis hermanos, hoy les exhorto a que tengamos un buen comportamiento donde quiera que estemos. Que nos podamos comunicar de la mejor manera con los demás. Que la gente cuando se acerque a nosotros, le compartamos el evangelio primeramente con nuestro ejemplo. Y ellos se acercarán y te preguntarán, oye, ¿cómo le hiciste? Oye, me gusta cuando me das consejos. Oye, me gusta cómo me platicas, cómo platicamos contigo. Me gusta cómo me hablas de Dios. Puedo ver en ti cuando hablas de Dios, cómo te emocionas. Ese es el testimonio. Nuestro comportamiento. Que no robamos, que no tomamos nada de lo que no es de nosotros. Que somos leales en nuestro trabajo. Que somos puntuales. Que si es una hora de comida nos agarramos. Que si entro a las 8, al 5 para las 8 yo ya estoy en mi trabajo. Ese es buen testimonio. Ese es un buen testimonio. Que si ves una persona mal, triste, decaída, te acercas, necesitas algo, te puede ayudar en algo. Eso es testimonio. Si estoy en mi casa, híjole, comportarme de la mejor manera con mi familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, aun si son inconversos. Que ellos puedan ver ese ejemplo. De verdad, yo me acuerdo cuando recién me convertí a Cristo y mi esposa me tenía una paciencia como no se imaginan. Y yo siempre renegando y siempre ¿y por qué? ¿Y por qué? Pero ella tuvo la paciencia, su testimonio fue el que me hizo acercarme más a Dios. Su paciencia que me tuvo fue lo que me hizo acercarme más a Dios. Por eso te puedo decir que el testimonio es importante en la vida del cristiano. El testimonio es importante. Cambiemos nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver las cosas. Y seamos de buen testimonio en todos lados y en todo lugar, hermanos. Seamos siempre ese buen testimonio, amados hermanos. Espero que haya sido de edificación, hermanos, esta palabra de Dios. De verdad, esta palabra de Dios nos confronta, nos señala y nos dice, estamos haciendo bien las cosas. Estamos caminando verdaderamente de la mano de Dios. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando de Dios? ¿Cuál es el testimonio que tú das de Dios? Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Espero, les digo, haya sido de edificación esta reflexión y que sigan meditando en el testimonio, que sigan meditando en las cosas de Dios, que sigamos mostrando a Dios en nuestra vida. ¿No, hermanos? Sigamos en las series, los invitamos a que compartan las predicaciones, a que compartan la prédica, a que nos metamos aún más en el estudio de la palabra, aunque sigamos alimentándonos más de la palabra de Dios, para que sigamos teniendo más conocimiento, más razonamiento, más entendimiento de la palabra de Dios. ¿No, hermanos? Tengamos esa paciencia para seguir adelante y seamos siempre de buen testimonio, amados hermanos. Sigan en nuestra serie y los esperamos, mis hermanos. Los esperamos que sea de bendición en esta reflexión en sus vidas. Vamos a orar, benditos hermanos. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias te damos, Padre mío. Queremos ser ese buen testimonio, Señor Jesús, en nuestras vidas, Señor.
Queremos seguir dando, Señor, ese buen testimonio, bendito Dios, donde quiera que estemos, Señor. Donde quiera que nos paremos, Padre. Que tu esencia vaya con cada uno de nosotros, Señor, y la dejemos en cada lugar donde estemos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por todo lo que has hecho por nosotros. Bendice, Padre mío, a cada persona que está viendo este video, Señor. Y si tú has tocado su corazón, Señor, que tu Espíritu Santo sea ministrándolo, Señor. Que tu Espíritu Santo sea redarguyéndoles el corazón, bendito Dios. Gracias te damos, Padre, porque tú nos has dado esa fuerza, esa sabiduría, Señor. Aún esa valentía, Señor, de mostrarte a ti donde quiera que estemos. Aún donde haya gente que no te ame, donde haya gente que no te conozca y que no crea en ti, danos esa fuerza, esa sabiduría para anunciarte donde quiera que estemos. Que seamos esa luz donde quiera que estemos, Jesús. Que seamos esa luz, Señor, alumbrando en medio de la oscuridad y de las tinieblas, Señor bendito. Te amamos y te bendecimos, Señor. Santo eres, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Que seamos de testimonio, Señor. Que seamos un testimonio vivo, Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a corregir, Señor, nuestros errores, Señor. Que seamos, Señor, de edificación para los demás. Bendito seas, Jesús. Gracias. Tú eres mi refugio, oh Señor. Gracias, Jesús. ¿A dónde pueda estar en valles de dificultad? Te adoraré cantando aleluya. Te amamos, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Padre, por estos tiempos. Te bendecimos, Señor. Te damos la honra y te damos la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Les recordamos, amados hermanos, que tenemos nuestros estudios los días jueves, que tenemos nuestro tiempo de oración los días martes. Los invitamos a que se unan a nuestros tiempos de oración, hermanos. Los días martes son de edificación. También los jueves tenemos los estudios. Ya en nuestra página vamos a estar anunciando los horarios. Se van a estar mandando los links para que ustedes puedan accesar. Los días domingo nuestra prédica. Y tenemos un tiempo de intercesión, que es los días sábados a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana de viernes para amanecer sábado. A las 3 de la mañana se estarán mandando los datos para que te puedas conectar, para que sigamos orando, para que sigamos intercediendo por nuestro país, por nosotros. ¿No, hermanos? Dios les bendiga, que su Espíritu Santo esté en cada uno de ustedes. Bendiciones. Compartan, síganos por las redes sociales, por YouTube, por Facebook, por Instagram. Ahí los esperamos, amados hermanos. Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo en compañía de nuestro Señor Jesús y de su Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos.